Desde ya, Tribuna Teológica y la reseña de Fray Chu. Aprendamos juntos con este break sonoro por emisoras Reina 870 AM y Reina Católica, una producción de la Universidad Santo Tomás, sede Tunja, Departamento de Comunicaciones. Un cordial saludo para todos ustedes. Mi nombre es Fray Iván Fernando Mejía Correa y hoy les vengo a hablar del Papa Francisco. Walter Casper, el Papa Francisco, Revolución de la Ternura y el Amor, Raíces Teológicas y Perspectivas Pastorales, Santander, Salterre, 2015, 135 páginas. Palabras clave: Francisco, Evangelio, Ternura, Amor, Misericordia, Pueblo de Dios, Ecumenismo, Iglesia. El cardenal Walter Casper presenta una obra donde ofrece las raíces teológicas y las perspectivas pastorales del pontificado del Papa Francisco. Es un libro que aporta los criterios hermenéuticos para entender el magisterio del Papa. Para el teólogo alemán, Francisco es el Papa de las sorpresas. En efecto, desde el principio de su pontificado, el pontífice sigue sorprendiendo con sus apuestas pastorales. Es así que antes de ser nombrado Papa, Bergoglio invitaba a la Iglesia a ser misionera. No es que antes no se hiciera, sino por el contrario, él quería una Iglesia más intrépida en cuestiones misioneras. Asimismo, una de las grandes sorpresas fue que el nuevo Papa asumió el nombre de Francisco, como un símbolo de una Iglesia que quería volver a vivir la experiencia de la pobreza evangélica, y para ello empezó a renunciar a muchas actitudes y gestos que expresaban el poder. Es así que Francisco inauguró un nuevo camino que tiene en cuenta la experiencia de los pueblos. Además, en virtud de su manera de ser, ha refrescado una Iglesia que estaba paquidérmica y anquilosada en sus estructuras. En palabras de Casper, le inoculó a la Iglesia aire fresco. En el segundo capítulo llamado Continuidad y Reforma, no la ceniza sino el rescoldo, para Casper el nuevo Papa no encaja en los motes tradicionales de progresista o conservador. Es un Papa con estilo propio que es preciso entenderlo en su contexto, pero hay que decir que Francisco, al igual que Benedicto XVI, enseña la teología católica. Efectivamente, Francisco plasmó su plan de trabajo en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del año 2013, donde irrumpen nuevas perspectivas y enfoques metodológicos y acentos como afirma Casper. Según este, el Papa Francisco acentúa la dimensión carismática, mientras que Benedicto XVI representó la mejor tradición cristiana católica. Asimismo, el Papa Francisco, como fiel jesuita, vive la experiencia del discernimiento que lo aplica a los asuntos pastorales. Sin embargo, es un fiel oyente del Concilio Vaticano II, de las conferencias episcopales latinoamericanas, la última de las cuales, Aparecida, Brasil 2007, él lideró. De ahí que busca seguir aplicando las directrices conciliares y lo que las conferencias continentales han sugerido en materia pastoral. En el tercer capítulo, titulado Encuadramiento en la historia de la teología, raíces argentinas y europeas, se presenta a Francisco anclado al mismo tiempo en la tradición latinoamericana y europea. De hecho, ha asumido las enseñanzas del teólogo coterráneo Lucio Gera, quien le enseñó a valorar la cultura del pueblo, de donde emerge una teología del pueblo, y para ello Jorge Mario se ha dejado impregnar de la sabiduría del pueblo manifestada en la religiosidad popular. El Papa Francisco, según Casper, ha sido un gran admirador del Papa Pablo VI, de ahí que ha sido inspirado por las grandes encíclicas de este. Es así que todos los papas anteriores han dejado huellas en la manera de pensar y de actuar de Francisco. El capítulo cuarto, llamado El Evangelio, Origen y Fundamento y Fuente de la Alegría, argumenta que para Francisco el Evangelio es el centro y la clave que libera a los hombres. Es la buena nueva, que sobreabunda en Jesucristo y que alegra el corazón de los hombres. De ahí que ha impregnado a muchos hombres y cambiado su vida. Por eso, para Francisco, siguiendo la tradición de la Iglesia y a sus predecesores, el Evangelio debe fomentar la verdadera evangelización. Por eso Francisco anunció su plan programático de evangelización en la citada exhortación apostólica Evangelii Gaudium. El quinto capítulo, titulado Misericordia, palabra clave de este pontificado, comenta que la misericordia es fundamental y palabra clave en la predicación del Evangelio.
Es así que el Dios de Jesucristo está volcado sobre la humanidad con una actitud misericordiosa. Basta leer la parábola del Padre misericordioso más que del Hijo pródigo, Lucas 15, 11, 32. En consecuencia, la misericordia es clave hermenéutica para entender el pontificado de Francisco. Por su parte, el capítulo 6, denominado La eclesiología del pueblo de Dios, en concreto, apuntala que Francisco ha desarrollado una eclesiología del pueblo de Dios, que hunde sus raíces en la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia, en la cual descuella el Concilio Ecuménico Vaticano II, en particular la Constitución dogmática sobre el misterio de la Iglesia, Lumen Gentium. Esta imagen de nuevo pueblo de Dios invita a un nuevo estilo eclesial e implica una conversión continua de la Iglesia, como quiere Francisco. De ahí que la Iglesia está llamada a proclamar la misericordia de Dios. De otro lado, el Papa Francisco destaca la necesidad de una Iglesia que dé testimonio de la experiencia del Dios misericordioso. También en este capítulo Francisco alude a la importancia de la religiosidad popular. El 7º capítulo, Perspectivas de la renovación eclesial, presenta a Francisco con sus criterios y orientaciones para esa verdadera renovación eclesial. Es así que toca el aspecto de la comunión en la Iglesia, invitando a proseguir el diálogo ecuménico y aportando lineamientos a la Iglesia para una apuesta sinodal, donde la escucha y el diálogo deben ser capitales para caminar juntos. El 8º capítulo, denominado Visión Ecuménica, presenta la importancia que desempeña el ecumenismo en el magisterio pastoral de Francisco, y cómo la Iglesia entendida en perspectiva poliédrica debe posibilitar un fecundo diálogo ecuménico. El 9º capítulo, Nuevos acentos en el diálogo interreligioso, muestra cómo el diálogo es importante en el magisterio pastoral de Francisco para entablar esta relación con las demás religiones, sabiendo que en las demás religiones y culturas también se pueden encontrar las semillas del Verbo. El 10º capítulo, Una iglesia pobre para los pobres, delinea un Papa Francisco que postula una iglesia de los pobres, tópico que asume una dimensión cristológica porque fue Jesús el que primero optó radicalmente por los más empobrecidos. Por eso la iglesia debe estar en salida permanente al encuentro de los pobres, ya que su fundador vino a anunciar el Evangelio a los pobres. En el 11º capítulo, El reto de la pobreza en el mundo actual, según Casper, la problemática social sigue interpelando frontalmente a la Iglesia. De ahí que la Iglesia no debe ceder a la indolencia, sino por el contrario, a partir de la lógica del discernimiento, la Iglesia debe propender por una cultura de la hospitalidad, del compartir, de la ternura, de la solidaridad. En consecuencia, Francisco apela a la tradición de la Iglesia, donde se encuentra encarnado en los santos el compendio social de la Iglesia, cuyos principios ayudan a encarar las complejas problemáticas sociales, políticas, económicas, etc., desde una perspectiva evangélica. El último capítulo, llamado Europa, ¿dónde están tus ideales?, presenta un Papa Francisco que interpela, sin respetos humanos con parresía, a Europa y la invita a responder a los desafíos de la multipolaridad y de la transversalidad. Es así que Casper termina su libro hablando de la mirada hacia adelante, la alegría y la esperanza del Evangelio. Valoración crítica. Es un libro que muestra los elementos fundamentales y las claves hermenéuticas para entender la dinámica del Papa Francisco y su controvertido perfil, y los desafíos pastorales a los que él se propone responder desde la lógica del Evangelio de Jesús de Nazaret. De ahí la importancia de leer este libro porque ayuda a comprender el innovador horizonte de comprensión donde el actual Papa latinoamericano está situado. La voz de Fray Iván Fernando Mejía Correa, de la Orden de Predicadores, en el programa Tribuna Teológica. La reseña de Fray Chu. Los esperamos el próximo martes desde las 4 de la tarde.